Buenos días, le damos una cordial bienvenida en nombre de Fundación Natura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ETESA, SINAPROC y del consorcio GEMAS CIPAF ELTI, a este conversatorio virtual sobre ganadería sostenible, respuesta al cambio climático. Esta presentación se transmite simultáneamente por YouTube y Facebook. Para este conversatorio contamos con la participación de Rosa Montañez, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el sector ambiental a nivel nacional como internacional. Rosa es directora ejecutiva de la Fundación Natura, miembro de la Comunidad de Práctica de Entidades de Acceso Directo al Fondo de Adaptación y Fondo Verde del Clima. Actualmente, Rosa es presidenta de Pacífico. Rosa nos va a conversar sobre la contribución del programa de adaptación al sector ganadero. Bienvenida, Rosa. Por otra parte, tenemos a Rodrigo Luque en representación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Cuenta con más de 10 años de trayectoria profesional en el sector agropecuario. Rodrigo es jefe de la Unidad Agroambiental y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Es ingeniero agrónomo, zootecnista y cuenta con maestría en Ciencias Ambientales con énfasis en recursos naturales. Asesor de sistemas de riego en provincias centrales y asesor técnico en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Rodrigo. Ima Ávila es nuestra otra expositora. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el sector agropecuario y ambiental, tanto en la esfera pública como privada. Tiene una licenciatura en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Minas Gerais y una maestría en Extensión Rural por la Universidad Federal de Viçosa, Brasil. Ima ha trabajado a nivel nacional y regional en temas vinculados con extensión y desarrollo rural, gestión de riesgos, gestión y administración de proyectos ambientales y productivos, fortalecimiento de capacidades locales, promoción de participación ciudadana y organización comunitaria en apoyo a iniciativas relacionadas con la protección y conservación de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, bosques y agua. Desde el 2000, Ima está vinculada a la organización no gubernamental Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental Sostenible, GEMAS, de la cual es la directora ejecutiva. Bienvenida, Ima. Contamos con Jacob Schlusser, coordinador para Panamá, para el programa de capacitación del Neotrópico ELTI. Jacob tiene una maestría en Ciencias Forestales de la Universidad Estatal de Michigan, donde se enfocó en la restauración de bosques tropicales en paisajes productivos, una herramienta eficaz para la rehabilitación de ecosistemas y el desarrollo rural en Latinoamérica. El interés de Jacob en el desarrollo de capacidades comenzó como voluntario del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos, donde pasó más de 3 años sirviendo como extensionista en zonas rurales de Panamá, desarrollando e implementando proyectos de reforestación con especies nativas, agroforestería y sistemas silvopastoriles con productores y organizaciones comunitarias. En esta ocasión, Jacob nos conversará sobre planificación de fincas. Participa también como expositor don Álvaro Zapata. Nos va a tratar el tema de sistemas silvopastoriles. Álvaro es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia, con una maestría en Ciencias en Energía Renovable y Medio Ambiente por la Universidad de Reading, Inglaterra. Está vinculado a CIPAF desde hace 35 años, donde ha desarrollado su experiencia profesional en investigación, desarrollo, capacitación y ejecución de proyectos de ganadería sostenible y medio ambiente. Su trabajo con CIPAF
cubre varios campos de sistemas agropecuarios sostenibles que integran la producción ganadera y la conservación del medio ambiente, el cambio climático y la investigación y la capacitación a profesionales, técnicos y productores en estos temas. Álvaro tiene un amplio conocimiento teórico y práctico de los aspectos productivos, técnicos y ambientales del sector ganadero, la transformación de pastizales tradicionales a ganadería sostenible y sistemas silvopastoriles, reconversión ganadera, la utilización de recursos locales para integrar la alimentación animal, la producción de energía renovable, biomasas, biogás, gasificación y el pago por servicios ambientales. Además de su experiencia en Colombia, ha trabajado en Nicaragua, Brasil, Guyana, Ecuador, México, Burundi, Ruanda, El Salvador, en la coordinación e implementación de proyectos y como asesor técnico, evaluador y consultor en proyectos del sector ganadero. Otro de nuestros expositores es Martín Caicedo, quien nos hablará un poco del avance hasta la fecha del proyecto. Martín es agrónomo con una vasta experiencia de más de 20 años en el sector agropecuario a nivel nacional. Es coordinador de campo del proyecto de ganadería que llevamos con el Fondo de Adaptación. En los últimos 15 años ha estado vinculado a diversas iniciativas productivas que promueven la implementación y adopción de buenas prácticas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Gracias, Martín. La dinámica del conversatorio. Al finalizar las exposiciones, se tendrá un periodo para responder algunas de las preguntas realizadas por el público. Las preguntas que no se puedan responder serán contestadas posteriormente. Solicitamos a los participantes que escriban sus preguntas y a quién va dirigida en los chats de las plataformas. Bueno, ahora vamos a dar inicio a este conversatorio sobre ganadería sostenible, respuesta al cambio climático. Pasamos con Rosa, quien nos conversará sobre la contribución del programa de adaptación al sector ganadero. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Bueno, yo les doy la bienvenida a todos nuestros invitados en esta mañana, que vamos a hablar precisamente sobre el tema de ganadería sostenible a través del programa de adaptación al cambio climático para el manejo integrado de recursos hídricos en Panamá. Hemos estado trabajando desde el programa del Fondo de Adaptación en conjunto con nuestros socios ejecutores, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ETESA, SINAPROC, y para este tema, pues en particularmente con el MIDA, para desarrollar un componente del sector, para el sector ganadero. En ese contexto, el programa de adaptación tiene 4 objetivos marco, a través de los cuales hemos estado trabajando durante los últimos 2 años, uno enfocado en buenas prácticas, otro en manejo y gobernanza del agua, esto es todo en el área de la cuenca de Santa María y la cuenca de Chiriquí Viejo. Luego, un tercer objetivo sobre el Sistema Nacional de Datos Climáticos para la toma de decisiones. Allí se está trabajando en unos componentes importantes que tienen que ver con la instalación de unos sistemas para el monitoreo y la generación de data hidroagrometeorológica. Y luego un último componente que es sumamente importante, que es el que vincula la sostenibilidad del programa, que tiene que ver con la gestión del conocimiento y generar unas capacidades de conocimiento altamente especializado en el país para temas de adaptación a cambio climático. Siguiente. En esa línea, el programa de adaptación en Panamá se ha basado en políticas públicas del país
Para ese propósito se fundamenta o tiene como sombrilla el Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que es un plan que tiene una visión al 2030, o sea que ya estamos bastante cerca digamos, la fecha de límite de ese plan. Entonces ahí hay una serie de objetivos a los que estamos aportando. El programa de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el Plan Energético Nacional al 2050 y el Pacto para el Agro, que tiene además pues su Plan Nacional de Cambio Climático para el sector agropecuario. Es importante mencionar que estamos en un momento único donde hay una relación de 4 aspectos claves. Hay una sinergia entre mitigación y adaptación. Hay una vinculación directa a ecosistemas importantes que son vulnerables precisamente por los escenarios de variabilidad climática. Y hay una tercera necesidad y es que sigamos con procesos de desarrollo sostenible mediante iniciativas de economía verde que en un momento en el que el país se encuentra y el mundo se encuentra afrontando una crisis sanitaria mundial derivada de la pandemia, el sector productivo se convierte en un eje central, en una columna importante para todos los países y en Panamá, pues este sector ha venido a generar oportunidades y también a brindar cierta capacidad, una capacidad de respuesta a las necesidades de la población en un momento de crisis. Entonces, programas como el que se está desarrollando vienen a agregar valor a la capacidad del país para seguir dando una respuesta. Obviamente requiere fortalecimiento del sector, requiere un trabajo coordinado y una integración de actores para que logremos salir adelante y no solamente ser un sector de contención de un momento de crisis, sino también ser un motor de transformación económica y de patrones de consumo de la sociedad panameña. ¿Seguimos? Ahora, ¿cómo responde el programa al sector ganadero? El programa está aportando a 4 ejes estratégicos del Plan Nacional de Cambio Climático para el sector agropecuario. Uno que es la producción y la competitividad agropecuaria, o sea, no vemos solamente el proceso productivo con la inclusión de las buenas prácticas, sino la inclusión de las buenas prácticas vinculadas al esquema de negocio, al nicho del negocio y a la capacidad de agregarle un valor a el proceso productivo. El manejo sostenible de las tierras y de los recursos naturales, que digamos esa es la razón de ser de todo el proceso que se está realizando, porque consideramos que es importante garantizar la viabilidad a futuro de los recursos naturales, entendiendo que los procesos de desarrollo deben de ser sostenibles y poderse vincular no solamente a la economía nacional, sino al desarrollo sostenible de futuro del país. Investigación, desarrollo, innovación y transferencia son unos ejes importantes en el sentido de que tenemos que y estamos generando mecanismos innovadores de transferencia de conocimientos, se están generando modelos de desarrollo que tienen la potencialidad de escalarse en iniciativas similares en otros puntos del país. Y el desarrollo de capacidades técnicas y de extensión especializadas, precisamente porque se están generando estos modelos, estamos aprendiendo muchísimo, tanto de las experiencias exitosas como de las lecciones que nos quedan cuando obviamente pues no son exitosas. En esta línea, pues el programa tiene una serie de componentes. Podemos pasar a la siguiente. Esos componentes tienen el propósito de generar una serie de buenas prácticas
que son utilizadas como medidas para la adaptación y que se están implementando ahora mismo por el equipo que está en campo con los productores en la zona para generar pues buenas prácticas productivas que ayuden por un lado al ambiente, que nos ayuden a mantener la salud de los ecosistemas y que al mismo tiempo le agregue valor al proceso productivo. Los resultados del programa. Con el programa, podemos ver la siguiente, vamos a estar logrando dos resultados concretos. La resiliencia al cambio climático, que se va a contribuir o a mejorar la seguridad alimentaria, a la seguridad hídrica y energética en las cuencas priorizadas. Precisamente en esta cuenca hay un nexo de tres grandes usuarios: los usuarios de agua para energía eléctrica, de los usuarios de agua para producción de alimento y de los usuarios de agua para consumo de poblaciones. Entonces estamos contribuyendo y aportando un modelo que está procurando viabilizar la interacción de estos sectores con el uso de un mismo recurso hídrico. Luego, la capacidad institucional mejorada para una mayor conciencia que incorpora los conceptos de adaptación al cambio climático a los procesos de gestión y de coordinación interinstitucional. Por eso es la importancia de este programa, que además integra en su esfuerzo a varias instituciones que están vinculadas al tema y que están articulando esfuerzos con una meta común. Y pues con esto les dejo un pantallazo del enfoque que tenemos con el programa de adaptación a cambio climático y el trabajo que se está haciendo específicamente con el sector ganadero. Para más información pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Rosa, por tu presentación. Ahora continuamos con la presentación de Rodrigo, jefe de la Unidad Agroambiental y Cambio Climático del PIB. Adelante. Un placer saludarlos a todos y de verdad muy buenos días. Primero que todo, darle las gracias a Dios, ¿verdad?, por esta gran oportunidad que nos brinda de estar presentes los que estamos participando de esta actividad que es muy importante sobre el tema de ganadería sostenible para poder de verdad que nuestro país avance de manera integral y sostenible. Y también, bueno, reconocerle a todos los que están conectados a través de las redes sociales, que sé que deben estar muchos productores conectados, porque ellos son el eje importante para poder que cada una de estas actividades se desarrollen y puedan cumplir con los diferentes objetivos y las diferentes metas establecidas. Los retos del sector agropecuario, ¿verdad?, panameño, ha desempeñado un papel protagónico dentro del desarrollo económico y social del país. En términos de su aporte relativo en la economía nacional, en lo referente a su participación con respecto a el Producto Interno Bruto, en la captación de divisas, productos de las exportaciones y en la generación de empleos directos e indirectos, siendo uno de los sectores que dan mayor impulso al desarrollo del país, sobre todo en el medio rural, ¿verdad? Así que es uno de sus principales retos, ¿verdad? De nuestros principales retos es sobre la seguridad alimentaria y la productividad y la competitividad, pero dentro de un marco de desarrollo sostenible del medio rural y el bienestar de la población. Para poder cumplir con estos retos ya mencionados, ¿verdad?, es muy importante resaltar el trabajo que el gobierno actual está realizando a través del lineamiento que se tiene con nuestro presidente Laurentino Cortizo, que por medio del licenciado Augusto Valderrama, que es el ministro del Desarrollo Agropecuario, estamos alineados a cumplir con los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. De esa manera, ¿verdad?, estamos tomando en cuenta y bien claro lo que es el desafío hacia el cambio climático y sus efectos en el sector agropecuario.
por la prioridad del tema ambiental y se reconoce la sostenibilidad agroecológica como uno de los ejes transversales claves en su gestión, junto a la productividad, competitividad y equidad hacia lo que es la parte social en el medio rural. Muy importante también, vamos a ver lo que son en estos momentos las orientaciones estratégicas y su concordancia con este proyecto de ganadería sostenible, ¿verdad? En concordancia con lo señalado anteriormente, se definen líneas estratégicas muy importantes en donde los sistemas productivos eficientes para medios de vida sostenibles, así como la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, son puntos claves para que el sector agropecuario tenga mayores oportunidades de autoabastecerse e insertarse formalmente en lo que son los mercados nacionales e internacionales. En este sentido, este tema, ¿verdad?, de la ganadería es una actividad clave para el sector agropecuario. Sin embargo, es necesario hacer mayor esfuerzo para mejorar las técnicas y prácticas actuales que redunden en el aumento de la productividad y la sostenibilidad agroambiental. Estas prácticas tradicionales de ganadería extensiva es un verdadero problema principalmente para los pequeños productores, donde son notorias el sobrepastoreo, la degradación de los suelos, la falta de pasto de corte y especies vegetales para la suplementación complementaria. Esto es el caso, ¿verdad?, de estos temas que acabo de mencionar, que es muy importante resaltar, que este es el caso de las características de los productores de las cuencas del río Santa María, principalmente en lo que son los distritos de San Francisco, Calobre, Santiago y Atalaya para la provincia de Veraguas, distrito de Santa María, Ocú y Parita para la provincia de Herrera, y en Aguadulce, en Coclé, que prácticamente estas son las áreas, ¿verdad?, donde se está realizando la acción del programa de ganadería sostenible. Ahora, vamos a ver las expectativas que se tienen en este proyecto para el sector agropecuario, de la cual sabemos que son muchas expectativas, ya que el modelo a implementar apunta hacia esa nueva forma de producir de manera sostenible, en donde el productor conozca y tiene que reconocer el problema ambiental existente y logre entender que es parte de ese cambio que le va a retribuir mejores beneficios para sus animales y de igualmente a su familia, ¿verdad? Entonces, el éxito del proyecto nos pone en perspectiva para que sea replicado en otras áreas del país. Por lo que el esfuerzo que realiza Fundación Natura, las ONG, GEMAS y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hay que reconocerse, porque es muy importante y determinante para garantizar esa confianza de los productores, así como de los posibles patrocinadores de este modelo en otras áreas del país. Ahora, como lo mencioné, ¿verdad?, quiero abrir un paréntesis que es muy importante esta parte. El trabajo en equipo y la comunicación allanan el camino de las dificultades y facilita el logro de resultados positivos y confiables. Ahora, dentro de ese paréntesis, quiero abrir unas comillas, ¿verdad?, para estar bien claro en lo que necesitamos hacer los diferentes trabajos, que es mejorar. Es mejor una modificación o ajuste a tiempo que una recomposición al final del camino. Y también tengo que decirles, ¿verdad?, que no está de más indicarles que el cambio climático o la variabilidad climática permanecerá con nosotros, manifestada a través de lo que son las altas temperaturas, las irregularidades en las lluvias, disminución de fuentes hídricas, mayor presencia de plagas, entre otras cosas que podemos mencionar, ¿verdad? Por lo que es inminente crear estrategias como el proyecto que estamos en mención, que es sobre la ganadería sostenible,
que garanticen la supervivencia del agua, de las plantas, de animales y de nosotros los seres humanos. Y antes de terminar, yo quiero reconocerles también al Fondo de Adaptación por ese gran apoyo económico que nos está brindando para poder que nuestro país vaya enfocado a los compromisos que tenemos con respecto a lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, porque esto está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el plan de gobierno que tiene el actual gobierno para poder ir cumpliendo en reducir esos gases de efecto invernadero. Y de igual manera, darle las gracias a Dios por siempre buscar esa manera de que estar a la orden para poder desarrollar estos proyectos y nosotros como Ministerio de Desarrollo Agropecuario seguir adelante y poder desarrollar esta gran sostenibilidad hacia esos proyectos cuando culminan. Muchísimas gracias y adelante, compañeros. Seguimos con la presentación de Ima Ávila, quien expondrá sobre el contexto general del proyecto de ganadería sostenible. Buenos días, Ima, ¿cómo estás? Buenos días, Vilna, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bastante bien, gracias. Damos inicio entonces a tu presentación. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el tiempo que están disponiendo para este conversatorio. El proyecto de ganadería sostenible como respuesta al cambio climático ha sido una iniciativa generada por la Fundación Natura ante el Fondo de Adaptación. A nivel nacional, el proyecto se coordina con ETESA, SINAPROC, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El mismo es ejecutado por 3 organizaciones no gubernamentales. Una es el Grupo para la Educación y Manejo Ambiental Sostenible, GEMAS, la Fundación CIPAF de Colombia y el Programa de Liderazgo Ambiental ELTI de la Universidad de Yale. El proyecto tiene como un gran objetivo implementar estrategias de adaptación en fincas ganaderas afectadas por la variabilidad climática con el fin de aumentar la resiliencia climática y la calidad ambiental mediante la implementación de sistemas silvopastoriles en la parte media y baja de la cuenca del río Santa María, con un enfoque integrado del uso sostenible de la tierra. Nuestra meta es trabajar con 120 productores cuyas fincas estén afectadas por la vulnerabilidad climática y que representan en conjunto 600 hectáreas. Estos productores han sido seleccionados en base a los siguientes criterios. El principal de ellos, que las fincas sean afectadas o tengan afectaciones de vulnerabilidad climática, que las fincas tengan todas título de propiedad, que los productores sean residentes en las áreas o comunidades priorizadas en la cuenca del media y baja del río Santa María, que desarrollen como actividad principal la ganadería y que estén dispuestos a aportar 5 hectáreas y sobre todo a aceptar las indicaciones que darán los técnicos. Como les decía, el proyecto se desarrolla en la cuenca media y baja del Santa María, la cuenca 132, territorio que abarca alrededor del 60% de toda la cuenca. Administrativamente, este territorio lo comparten 3 provincias, Coclé, Herrera y Veraguas, 6 distritos, Atalaya, Santiago, Agua Dulce, Santa María, Parita y Ocú. Adicionalmente, estos 6 distritos representan a 22 corregimientos en donde se ubican 57 lugares poblados. Es en estos donde se localizan los 120 productores con los cuales trabajamos. Algunas características físicas de la cuenca indican que la superficie de la misma es de 3.326 kilómetros cuadrados y tiene una longitud de 168 kilómetros cuadrados. Representa el 4.6 del territorio nacional y tiene una elevación media hasta la desembocadura de 200 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto se localiza en la cordillera central y con una elevación de 1.525 metros sobre el nivel del mar.
en la parte media y baja, que es donde nosotros estamos trabajando, la temperatura promedio oscila entre los 27 grados anuales con valores mínimos de 22 grados centígrados a máximos de 33.5 grados. Hay 3 áreas protegidas dentro de la cuenca, dentro de esta área de la cuenca, que son la Siena de las Macanas, el Refugio de Vida Silvestre Cenegón del Mangle y el Parque Nacional Sarigua. Estas 2 partes de la cuenca, la media y la baja, son las áreas en donde hay mayor presión antrópica. Por ejemplo, es el área de la siembra de caña y arroz, área de ganadería extensiva, un alto crecimiento urbanístico e industrialización. Todos estos factores y otros más incrementan la vulnerabilidad y variabilidad climática en la cuenca media y baja. El enfoque metodológico del proyecto es eminentemente participativo y está orientado a la construcción de comunidades de aprendizaje y a la toma de decisiones informadas sobre las medidas de adaptación al cambio climático. En este sentido, el enfoque busca facilitar y articular espacios para el diálogo, el acceso a la información y la transferencia de tecnología, articular sinergias con actores del sector para una relación ganar-ganar, el fortalecimiento de capacidades a técnicos y productores del sector agropecuario para que le den seguimiento a todas las prácticas que vamos a implementar. ¿Dónde están y quiénes son nuestros socios? Bueno, el 75% de los socios se localiza en los 3 distritos de Herrera. Allí hay 90% de ellos distribuidos entre los distritos de Ocú, Parita y Santa María. El 17% está distribuido en Veraguas, en los distritos de Atalaya y de Santiago, y el 8% está en Coclé, en el distrito de Aguadulce. En términos generales, la edad promedio del proyecto es de 55 años en Coclé a 59 años en el sector de Veraguas. La escolaridad de estos productores indica que la mayoría de ellos tienen mínimo los 9 grados de educación, 9 grados de educación, y en general ellos aportan como beneficiarios indirectos a 412 personas. Algunos de los rostros de nuestros socios se presentan en esta diapositiva, por ejemplo, la señora Corro y la señora Diana Batista del sector de Parita Herrera, el señor Iván Rujano en el área de Veraguas, la familia Villanero en el sector de Veraguas, el señor Epaminondas Quintero en el sector de Herrera. Como verán, todos ellos, una característica que tienen en común es de que son personas que sobrepasan los 50 años. Esto es particularmente importante porque son personas que demandan de mayor atención y de un mayor nivel de esfuerzo del personal técnico del proyecto. De esta finca se destaca que la mayoría de ellas, el 79%, tiene entre 5 y 20 hectáreas. De estas, el 73% se localiza en Herrera, o sea, estamos trabajando con pequeñas fincas. Una minoría tiene más de 36 hectáreas y están distribuidas tanto en el sector de Veraguas como en el sector de Herrera, pero la concentración de productores son pequeñas fincas. En cuanto a la superficie intervenida, la totalidad de las 120 fincas suma alrededor de 2.120.2 hectáreas y nosotros estamos interviniendo en el 28.2% de esta superficie, o sea, 600 hectáreas. Otras características de estas fincas es que todas son tituladas, todas emplean mano de obra familiar, todas son administradas por sus propios propietarios, el 62% se dedica a la ceba y cría de ganado vacuno, 25% a la lechería, 15% son sistemas mixtos, lechería y carne. El tamaño promedio del hato es de 55 animales y la mayoría tiene problemas de variabilidad climática
por ejemplo, tiene potreros muy grandes con pocos árboles. Todas tienen problemas de acceso a agua. La vulnerabilidad climática identificada en la cuenca afecta a los sectores agua, suelo y biodiversidad. Los impactos identificados son el aumento de la temperatura, el incremento de los incendios de masa vegetal, la disminución del régimen de lluvias, largos periodos de sequía, disponibilidad y acceso a fuentes de agua. La contaminación por excretas y residuos, sedimentación y erosión por pisoteo, riberas de fuentes de agua totalmente desprotegidas. Estrés calórico que afecta el bienestar animal y se representa a través de la muerte de animales. Poca disponibilidad de forrajes, lo cual afecta también la seguridad alimentaria por un inadecuado manejo de las pasturas que en consecuencia se evidencia con el peso de los animales, la compactación del sobrepastoreo, la pérdida de fertilidad y la falta de nutrientes que afectan a los pastos. Adicionalmente tenemos la pérdida de conectividad y de hábitat de flora y fauna, el aparecimiento e incremento de plagas y enfermedades, por ejemplo las garrapatas, lo cual incrementa también el número de veces que los animales deben ser bañados, que esto se refleja también en los ingresos de afectaciones a los ingresos de los propietarios, la erosión y pobre cobertura vegetal y la alteración del paisaje en general. Algunas muestras de estas vulnerabilidades las evidencian en las siguientes fotografías. Ante la vulnerabilidad climática presente en la cuenca media y baja del río Santa María, ¿qué está haciendo el Fondo de Adaptación? Bueno, estamos empoderando a los productores socios sobre la necesidad de implementar medidas de adaptación que han sido consensuadas con ellos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Desarrollando y fortaleciendo sus capacidades en aspectos de planificación y manejo de fincas. Esto con el apoyo de ELTI, y para ello Jacobo Schlusser nos presentará cómo ha sido desarrollado este tema. Por otro lado, hemos estado diseñando, con apoyo de los socios, las medidas, los sistemas silvopastoriles para crear, en consecuencia, las medidas de adaptación para crear resiliencia al cambio climático. De esto nos hablarán Álvaro Zapata y Martín Caicedo. Ahora estaremos viendo un video del socio productor Rogelio Ávila del Corozo de Parita, provincia de Herrera, quien nos cuenta cómo su visión de largo plazo se convierte en un sueño a corto plazo. Adelante con el video, por favor. Ok, mi finca, las 5 hectáreas que tenemos de acá que se tomaron para el proyecto, en un principio eran solamente 4 mangas. 4 mangas en las que el ganado pastoraba a voluntad, pero sí andaba mucho, caminaba mucho y comía poco. Se malograban los pastos, se desperdiciaba mucho pasto porque el ganado lo pisaba y eso. Ahora, con el proyecto, se ha dividido. Ahora tenemos, en lo que antes eran 4 mangas, ahora hay 9 mangas aproximadamente, que nos dan una rotación diaria una rotación de 2 días por manga. Empezamos en la manga 1, a la 2, a la 3, cuando llegamos a la 9 ya han transcurrido 18 días. Cuando llegamos a la manga 1 nuevamente, 18 días de descanso, tenemos nuevamente pasto. Sobre el sistema silvopastoril, ya en ocasión, ahora con la ayuda de las redes sociales y todo lo que hay, la tecnología con el hijo, habíamos leído, habíamos estudiado y nos había gustado el sistema silvopastoril y la división de fincas. Pero por cuestiones de recursos, lo empezamos a implementar con una proyección de por lo menos 8 o 10 años, que era nuestro norte. Bueno, estamos viendo hoy día lo que pensábamos estar viendo en 8 quizás años por allá, lo estamos viendo ya materializado. Entonces sí, creo que nos ha ayudado mucho, porque en 3 años, cuando más, creo que habremos adelantado mucho más de lo que yo pensaba. Claro. Estoy orgulloso de ser socio productor del Fondo de Adaptación. Muchas gracias por el video. Pasamos al siguiente expositor, quien nos conversará sobre la planificación de fincas como herramienta para la transformación de sistemas convencionales a sostenible.
Muy buenos días y muchas gracias al Fondo de Adaptación, Fundación Natura y GEMAS por la oportunidad de presentar este webinar. Durante esta presentación voy a discutir el proceso de la planificación de fincas y cómo jugó un papel inicial esencial en la implementación de las prácticas de ganadería sostenible para el proyecto. Como parte de una estrategia de fortalecimiento de capacidades, la planificación de fincas es una herramienta que ayuda a los productores a reflexionar sobre sus propias fincas y prácticas, integrar su conocimiento y experiencia con nuevas habilidades y información para ayudarlos a tomar decisiones informadas basadas en sus contextos sociales y ecológicos individuales. Quiero mencionar en nuestro programa, ELTI, por sus siglas en inglés, hemos capacitado a miles de tomadores de decisiones, desde productores hasta formuladores de políticas, en temas como restauración forestal, agroforestería y sistemas silvopastoriles. Y un componente esencial de nuestras capacitaciones con los productores es ayudarlos a desarrollar un plan de finca para que puedan poner en acción los nuevos conocimientos obtenidos. Nuestro enfoque principal de desarrollo de capacidades es a través de cursos de campo de varios días como una forma de aprendizaje basado en el lugar y la experiencia. El aprendizaje activo es un componente clave, ya que no solo requiere memorizar, sino que los participantes exploren, reflexionen y pongan a prueba los conocimientos recién adquiridos. Siguiente. Para facilitar este tipo de enfoque de capacitación activa, nosotros desarrollamos nuestros sitios permanentes de capacitación ubicados en la península de Azuero, que son una red de sitios de investigación, fincas modelos y privadas, integrando tanto la investigación científica realizada en estos sitios como la experiencia de los propietarios. Nuestros sitios son únicos porque ayudan a ilustrar que es posible criar ganado con el apoyo de los árboles y prácticas sostenibles, lo cual ayuda a cambiar la mentalidad y paradigmas sobre la ganadería convencional sin árboles. Siguiente. Como miembro del consorcio liderado por GEMAS, ELTI fue responsable de capacitar y desarrollar los planes de finca de 120 productores. Es así que desde octubre del año pasado comenzamos a capacitar a los productores por medio de cursos de campo intensivos de 2 días en nuestros sitios permanentes de capacitación. Siguiente. Los participantes empezaron la capacitación en aula para primero aprender los principios de los servicios ambientales y los fundamentos de los servicios de los sistemas silvopastoriles, el tema central del proyecto. Siguiente. Para aprender sobre los sistemas silvopastoriles de una forma activa y práctica, los participantes visitaban una serie de fincas modelos, las cuales son propiedad y son manejadas por productores de las asociaciones de PSI, conocido como APASPE, quienes comenzaron el primer proyecto de ganadería sostenible en Azuero hace 10 años. Durante la visita, ellos describen el proceso de llevar a cabo una variedad de prácticas de restauración para transformar tanto la integridad ecológica como la producción agrícola. Entonces, las fincas modelos son una herramienta clave para demostrar las estrategias de restauración de un productor en un entorno aplicado, especialmente para productores como los de Río Santa María, que acaban de empezar un proyecto grande implementando sistemas similares en sus fincas. Los productores visitaban fincas modelos como esta para ver, tocar y realmente discutir las ventajas de un sistema más resiliente que integra árboles y arbustos multipropósitos en los potreros para mejorar la función del ecosistema y a la vez mejorar los medios de vida tradicionales como la ganadería a través de un aumento de producción y ahorros en la compra de insumos, ya que la biodiversidad funcional se encarga de ello. Dado que la ganadería es un medio de vida tan arraigada en la cultura panameña, es clave dar alternativas a los productores de explotación de la naturaleza. Es posible uno llevar a cabo una ganadería sostenible. Siguiente. En colaboración con los miembros de APASPE, comunicábamos de manera realista el esfuerzo y la inversión necesarios para las nuevas prácticas, lo cual a veces
El aprendizaje de productor a productor fue una forma efectiva de transmitir información y facilitar el desarrollo de capacidades. Además, estas visitas proporcionaban un elemento humano de un proyecto de ganadería sostenible. Ilustraban los desafíos y las mejores prácticas llevadas a cabo y aportaban una experiencia de aprendizaje de productor a productor. Siguiente. Además, los productores de APASPE eran de diferentes edades y géneros, y lo que ayuda a diversos públicos a identificarse con el productor, sus desafíos y valores. Esto fue especialmente importante en este proyecto, dado que hay muchas ganaderas que están participando, y fue muy inspirador para ellas saber los resultados de una joven ganadera. Siguiente. Después de realizar las visitas, los participantes ponían a prueba los conocimientos y habilidades recién adquiridos mediante el desarrollo de un plan de finca para su propia propiedad. Recibían orientación y comentarios directos durante esta sesión final, de modo que completaban el curso con un producto para aplicar en el proyecto. Entonces, desde nuestra perspectiva, era clave enseñar la teoría, visitar fincas silvopastoriles y facilitar un diálogo entre los participantes y dueños de fincas modelo para que pudieran ver, crear los sistemas silvopastoriles y salir inspirados para trabajar en su plan de finca para empezar el primer paso del proyecto. Siguiente. Entonces, para realizar el plan de finca utilizamos los siguientes 10 pasos. Primero, definición de una finca ideal que refleja los valores y objetivos de un propietario. Información de la finca, como la ubicación, tamaño, enfoque. Tienen un mapa actual de la finca donde dibujaban la finca tal cual como una línea base. Calificación de los indicadores de sostenibilidad, donde califican las condiciones actuales. Una red de indicadores o telaraña es una forma gráfica a ver el nivel de sostenibilidad de su finca. Un plan de trabajo que consiste de las actividades que van a realizar para mejorar su finca. Una tabla de materiales necesarios, que es la lista de materiales y precios para realizar las actividades elegidas. Un cronograma o un calendario de trabajo. Una mapa futuro de la finca es para ilustrar cómo quieren ver su finca después de realizar a cabo las actividades. El monitoreo del plan para dar el seguimiento y las actividades y realizar las modificaciones si es necesario. Entonces, además es importante mencionar que nosotros hacemos una presentación previa utilizando fotos e información de una finca del área como ejemplo para calificar, explicar la actividad y sus procedimientos. Entonces, la mayoría del trabajo fue enfocado en calificar las condiciones actuales en sus fincas a través de 12 indicadores que podemos ver en la tabla a mano izquierda, en donde 6 estaban enfocados en conservación y otros 6 en producción ganadera. El rango de calificaciones a mano derecha era 1 a 5, igual como en la escuela y codificado por colores, donde 1 significa condiciones bajas y 5 condiciones ideales de sostenibilidad. Este ejercicio fue necesario para realizar el diagnóstico de varios factores de sus fincas y priorizar las acciones. Siguiente. Por ejemplo, las participantes calificaron su finca con el primer indicador que vemos en la tabla, que está enfocado en protección de fuente de agua. Entonces, los participantes marcaban su calificación 1 a 5 en la columna presente, según la descripción de calificación que representaba la cobertura de árboles en la fuente de agua en su finca. Siguiente. Después de calificar su finca a través de los 12 indicadores, los productores transfirieron todo a una red o telaraña de indicadores para ilustrar el nivel de desarrollo o sostenibilidad de la finca de una forma más visual y resaltar cuáles componentes de la finca deben ser priorizados para el proyecto. Siguiente. Y ya con la calificación de su finca y las actividades de establecer sistemas silvopastoriles, ellos empezaron a desarrollar actividades para realizar en su finca. Siguiente. Aquí pueden ver el plan de trabajo donde listaban los indicadores priorizados a través del número de indicador, el nombre del indicador, cuáles fueron los problemas detectados que realmente causaron la calificación baja,
cuáles son las actividades correctivas para resolver los problemas y finalmente cuáles son las tareas en campo que tienen que realizar para llevar a cabo las actividades correctivas. Siguiente. Entonces ya con una idea de lo que quieren hacer en la finca, necesitaban un cronograma con las actividades. Aquí listaban en el indicador y abajo las tareas en campo, seleccionados en qué año y mes que van a realizar las actividades. Siguiente. Ya con el cronograma, los participantes listaban la mano de obra y materiales necesarios para llevar a cabo cada actividad. Fue muy importante tener la información lista para la transición al próximo paso del proyecto, donde los extensionistas calculaban los recursos del proyecto y a la vez saber la contrapartida que va a proveer el productor. Siguiente. Entonces, a tener toda la información de las actividades, el cronograma y plan de trabajo, los participantes dibujaban una mapa de las 5 hectáreas que querían realizar como parte del proyecto. Aquí podemos ver el antes, mano izquierda, y después a mano derecha. Siguiente. Entonces, el plan de manejo de finca es una herramienta importante para superar la mentalidad y paradigmas de la ganadería convencional y facilitar la transformación a sistemas ecológicos y sostenibles. También ofrece la oportunidad de reflexionar y analizar a través de un diagnóstico por medio de varios indicadores para identificar las debilidades de la finca que resultan en consecuencias ambientales y baja resiliencia de la finca. Y finalmente, la planificación de la finca no solamente es como llenado de un plan, sino un proceso participativo de capacitación que requiere el entendimiento de la teoría y práctica de la ecología y la restauración forestal para que el productor pueda elegir alternativas sostenibles e implementar y monitorearlas. Siguiente. Bueno, muchísimas gracias y para obtener información sobre nuestras actividades, síguenos en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook. Gracias. Gracias, Jacob. Qué buena presentación. Ahora escucharemos un testimonio de socios productores luego del curso sobre planes de manejo. Adelante, video. Bueno, para mí ha sido una satisfacción las experiencias que he obtenido y pienso, primero Dios, ponerlas en práctica, si no igual, pero semejante a lo que he visto. Y le doy muchas gracias a los capacitadores también. Igual para mí ha sido una experiencia que les puedo decir, hemos aprendido mucho que queremos poner en práctica en nuestra finca y qué más que decirle que muchas gracias, muy agradecida por la capacitación, por la oportunidad que nos dieron. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación del video sobre los testimonios de los socios luego de los cursos. Ahora pasamos a Álvaro, quien nos conversará sobre ganadería adaptada, resiliencia y sostenibilidad. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias a todos y muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. Vamos a hablar sobre cambio climático, ganadería, adaptación al cambio climático. Indudablemente lo que estamos viendo allí no es adaptación al cambio climático, no es ese el tipo de medidas que pretende impulsar el proyecto en el cual estamos trabajando con Natura, con GEMAS, con ELTI, con el MIDA y nosotros CIPAP. Buscamos la adaptación al cambio climático. Necesitamos, además de adaptación, conservar e inclusive aumentar su capacidad de producir alimentos y de generar riqueza. Nuestro objetivo no es solo adaptarnos, es generar alimentos y generar riqueza, pero además, con un adecuado proceso de adaptación, podemos transformar la ganadería en una herramienta en la lucha de la humanidad contra el cambio climático. Con el trabajo que vamos a ver, vamos a impulsar mayor comida, mayores ingresos económicos y además contribuir en la lucha de la humanidad contra el cambio climático. Esta fotografía de la región de Parita nos muestra
digámoslo así, lo que no queremos. Esta no es una ganadería ni sostenible ni resiliente. Tal vez algunas de las personas que nos ven y nos escuchan no están muy familiarizados con el término resiliencia. Resiliencia, de modo simple, es la capacidad de adaptarse a los golpes, a los sufrimientos, a los extremos, y al mismo tiempo la capacidad de recuperarse de esas situaciones difíciles. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de cómo soportar las situaciones difíciles y también cómo salir adelante de esas situaciones difíciles. Esta no es una ganadería ni sostenible, ni adaptada, ni resiliente frente al cambio climático. En esta imagen vemos un ejemplo de lo que es ganadería sostenible, de lo que es ganadería adaptada frente al cambio climático, de lo que es una ganadería resiliente. Y allí nos podemos dar una idea de cuál es nuestro aliado. Nuestro aliado son los árboles. Unas pequeñas notas sobre ganadería y cambio climático y medio ambiente. No podemos negar que la ganadería ha sido responsable de un enorme daño medioambiental. En estas fotografías, la superior de Nicaragua, la inferior de Brasil, podemos ver paisajes que eran selvas, eran terrenos en los que se conservaba el suelo, que poco a poco van entrando en un proceso de degradación. No podemos negar la responsabilidad de la ganadería en el daño medioambiental y en el cambio climático. Pero también debemos ser enfáticos. Es verdad que los daños que la ganadería ha ocasionado con frecuencia se exageran por desconocimiento y en algunos casos con mala intención, con intereses no muy transparentes que buscan ocultar la verdad y de recargarle toda la culpa a la ganadería. Esta gráfica nos muestra con información científica cómo la ganadería no es la principal responsable del cambio climático. Allí vemos ganadería de carne, 5,9% de todas las emisiones del planeta. La ganadería de leche, 2,9% de todas las emisiones de gases relacionados con el cambio climático. Grosso modo, estamos hablando de un 9% de gases de cambio climático son relacionados con la ganadería. Pues, para que tengamos esto muy presente, la mayor culpabilidad con relación al cambio climático no la tiene la ganadería, la tiene la emisión debida a la utilización de combustibles fósiles. ¿Qué debemos hacer? Tenemos responsabilidad, tenemos obligación y tenemos necesidad de transformarnos. Vamos rápidamente a ver algunas de las cosas que podemos y debemos hacer. Nunca quemar. Afortunadamente se ha avanzado enormemente en esto, pero tenemos que seguir trabajando para que la quema, el uso del fuego como herramienta de manejo desaparezca de nuestra ganadería y de nuestra agricultura. La quema es emisión de gases de efecto invernadero, además de destruir nuestros suelos, destruir nuestra materia orgánica. Un punto muy importante, el manejo adecuado de la carga animal. Nunca sobrepastorear. Es un punto difícil para los productores manejar su deseo de tener más vacas, pero los impulsa a llevar a esto, que es el sobrepastoreo. Y el sobrepastoreo, pues, nos lleva a paisajes como el que tenemos allí. Ganado mal alimentado y un terreno que cada día se va a degradar más. Tengamos presente las palabras de nuestro expositor. Es mejor tener poco ganado comiendo mucho en lugar de mucho ganado comiendo poco. Este es un punto en el que tenemos que recalcar en nuestro trabajo como técnicos, en nuestro trabajo como productores. Mejor tener poco ganado comiendo mucho en lugar de mucho ganado comiendo poco. Y ahora regresamos a los árboles. Necesitamos incrementar la cobertura arbórea de nuestros potreros. Y es allí donde hablamos de sistemas silvopastoriles. ¿Qué son los sistemas silvopastoriles? Son explotaciones ganaderas eficientes
con una muy fuerte presencia de árboles y arbustos. Y allí debemos recalcar, ganadería eficiente asociada con una muy fuerte presencia de árboles y arbustos. No se trata de unos pocos árboles, y en esto también debemos hacer énfasis. Se trata de una gran cantidad de árboles, y no se trata simplemente de ponerle sombra al ganado, como algunas personas creen. Los sistemas silvopastoriles es algo que va mucho más allá de simplemente ponerle sombra al ganado. Con una alta presencia de árboles, vamos a favorecer la fertilidad del suelo. Suelo fértil es un suelo que nos permite una mayor producción de pasto. Con una gran presencia de árboles, incrementamos los ingresos económicos por un ganado mejor alimentado, pero también podemos incrementar nuestros ingresos por madera, por leña, por frutos, dependiendo de los árboles que asociemos con nuestras pasturas. Los árboles son conservación de la humedad, aspecto clave en estos momentos de cambio climático. Y los árboles son conservación de la biodiversidad. Pero quiero insistir, estamos hablando de dinero. Podemos incrementar nuestros ingresos cuando trabajamos con los árboles. Y un punto que cada día es más importante, vamos a tener bienestar animal. Vamos a disminuir con los árboles en varios grados la temperatura en las horas más calurosas del día. Como finca ganadera no podemos cambiar la temperatura del planeta, pero como finca ganadera sí podemos cambiar la temperatura de nuestra propia finca, y eso lo podemos lograr a través de la presencia de árboles. Y los árboles nos ayudan a activar los procesos biológicos del suelo. Todos estos organismos viven, conviven y sobreviven mejor cuando están asociados con los árboles, cuando están asociados con la agua. Y ellos son fundamentales para la fertilidad del suelo y en últimas para la producción de pasto. Y volvemos, nos ayudan los árboles y estos sistemas a combatir el cambio climático por medio de la captura de carbono. No estamos hablando simplemente de adaptarnos al cambio climático, estamos hablando de combatir el cambio climático. Y muy rápidamente debemos recordar, cuando quemamos combustibles fósiles, liberamos carbono, cambio climático. Cuando quemamos la madera, cuando quemamos nuestros potreros, estamos liberando carbono, gas que nos está cambiando el clima del planeta. Pero tenemos una gran ventaja los que trabajamos en la ganadería. Los árboles, cuando crecen, fundamentalmente lo que hacen es capturar carbono. Cuando yo planto árboles, lo que estoy haciendo es capturar carbono. Estoy luchando contra el cambio climático. En esta fotografía observamos una pequeña caoba. Esa pequeña caoba, cuando se convierte en el árbol gigantesco que observamos en el lado derecho, lo que ha hecho ese pequeño arbolito es capturar carbono, sacar carbono del aire, utilizarlo para convertirlo en madera. Lucha contra el cambio climático. Cuando este potrero degradado lo convertimos en un potrero con una cobertura de árboles, con una buena cobertura de pastos, lo que hemos hecho allí es capturar carbono por medio de los árboles. Lucha contra el cambio climático. En este esquema, muy rápidamente, cuando nuestras fábricas queman combustibles, cuando nuestros carros queman combustibles, cuando quemamos la madera, estamos liberando carbono. Pero cuando plantamos árboles y estos árboles crecen, estamos realizando la captura de carbono. Podemos plantar árboles desde cosas muy simples como las cercas vivas. Allí vemos unas hermosas cercas vivas con árboles de balo. Esto es lo que no queremos. Paisajes de Panamá, de la región de nuestro proyecto. Tenemos que sacar de nuestra mente que esto es algo bonito, que esto es desarrollo. Esto no es bonito ni es desarrollo. Este no es el tipo de trabajo que debemos impulsar en nuestras fincas ganaderas. Cuando podemos tener perfectamente paisajes como el que vemos acá, también en la región de nuestro proyecto. Hermosas cercas vivas con árboles de balo y asociadas inclusive con otras especies. Y no es solo belleza.
Aquí vemos un productor de nuestro trabajo en Colombia al lado de unos hermosos troncos de balo, útiles para la construcción de corrales, para la construcción de viviendas. Entonces, dentro de nuestro trabajo impulsamos, además de las cercas vivas, plantar árboles. Aquí vemos productores en Brasil plantando pequeños árboles por medio del sistema que llamamos franjas en potreros. Una franja de 2 metros de ancho, con protección con cerca eléctrica, en la cual plantamos numerosos árboles. Aquí un esquema de este trabajo que más adelante podremos discutir con más tiempo. Otras medidas: favorecer los procesos de regeneración natural. La naturaleza nos da una gran ayuda. En nuestros potreros empiezan a aparecer árboles sin necesidad de sembrarlos. Allí lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad, dejar de considerar al árbol un enemigo y favorecer estos procesos de la naturaleza. Aquí vemos un potrero con una gran presencia de árboles de roble, que nosotros en parte de Colombia llamamos guayacán rosado, una madera fina, un árbol muy hermoso, sin necesidad de haber plantado ni un solo árbol. Regeneración natural. Pero también tenemos que entender que necesitamos hacer manejo de los árboles en los potreros. Los árboles son una bendición, pero llega el momento en que nos van a dar exceso de sombra. Allí debemos entrar a hacer manejo de los árboles por medio de podas, por medio de entresacas. Aquí vemos un árbol gigantesco de cenízaro y este árbol está asociado con una buena pastura, pero podemos apreciar que se han hecho podas de manejo para que tengamos suficiente luminosidad para que el pasto crezca. Entonces, la clave de nuestro trabajo es el manejo de los árboles. Este es un árbol emblemático de nuestro trabajo en Colombia, en la hacienda El Pico, un árbol gigantesco de cenízaro que ya tiene un valor sentimental para la familia. Pero les quiero mostrar cómo esto es ingresos económicos. Hace unos 3 o 4 años a este árbol se le dañaron 2 ramas bajas. Es un árbol gigantesco, hermoso. De esas 2 ramas bajas, solo de 2 ramas bajas, se extrajeron 4.000 pulgadas de madera de excelente calidad. Otras medidas indispensables: la división de potreros. No podemos pensar en ganadería sostenible, no podemos pensar en ganadería resiliente sin división y rotación de potreros. Aquí vemos un hermoso potrero con cerca viva, con división de potreros. El ganado está en un pequeño lote y al frente observamos el lote al que pasarán el día siguiente. División y rotación de potreros. Y para eso una gran ayuda son las cercas eléctricas. Y para ir terminando, necesitamos ganado bien alimentado. Una gran herramienta contra el cambio climático es el ganado bien alimentado. El ganado produce metano, gas que es nocivo en términos de cambio climático. Pero debemos tener presente, el ganado mal alimentado produce mucho metano. El ganado bien alimentado, como lo observamos en esta fotografía, es un animal que produce mucho menos metano. Una forma de combatir los pecados de la ganadería es tener nuestro ganado bien alimentado. Y en ciertas épocas del año, eso lo podemos lograr con bancos forrajeros, como lo observamos acá, un banco forrajero que tiene caña de azúcar y tiene balo en otro lado. Fuentes maravillosas para tener nuestro ganado bien alimentado durante todo el año o en las épocas más difíciles del año. Aquí observamos un banco forrajero con balo. En la parte de atrás no ha sido cosechado, en la parte del frente ya fue cosechado. Proteína producida en la misma finca. Ganado bien alimentado, menor producción de metano. Y ya para ir terminando, protección de las fuentes de agua. No tiene sentido que en nuestras fincas ganaderas tengamos este tipo de paisajes. Ríos, quebradas, pequeños riachuelos totalmente descubiertos, totalmente expuestos a los rayos del sol. Necesitamos proteger nuestras riberas. La protección de las aguas debe convertirse, yo diría que
que en religión. Y como último punto, pues sabemos que tenemos una sequía muy fuerte que cada vez será más fuerte. Necesitamos desarrollar sistemas para cosechar el agua, como estos reservorios, lagunas o lagunetas, para almacenar agua para las épocas críticas. Necesitamos tener sistemas de acueductos ganaderos, instalaciones sencillas y sistemas en algunos casos de bombeo, como este de nuestra señora productora en Panamá, utilizando energía solar. Aquí termino y a continuación Martín Caicedo, parte de nuestro consorcio GEMAS, ELTI y CIPAP, nos va a presentar lo que estamos haciendo específicamente en el proyecto. Muchísimas gracias y espero que nos podamos reunir pronto. Muchas gracias. Ahora continuamos con otro videíto del socio productor Iván Rujano de Llano de la Cruz. Cuenta cómo ha cambiado su finca y su pensar luego de meses de trabajo con los técnicos en el proyecto de ganadería sostenible. Buenas tardes, mi nombre es Iván Rujano, soy socio productor de Fondo de Adaptación al Cambio Climático aquí en Panamá. Quería comentarles sobre mi experiencia que hemos tenido aquí en lo que es las medidas de adaptación, en lo que es la reforestación de árboles, lo que es la siembra de pastos, ayudarnos con lo que es la siembra de maíz para el forraje de verano, de la época seca, también lo que es la implementación o mejora de lo que es la cerca eléctrica y la conservación de las fuentes hídricas, que es muy importante para nosotros, la conservación del suelo, que es muy importante para poder tener, o sea, suelos más fértiles, que es lo que hemos ido degradando con el sistema tradicional. Bueno, sí, la verdad es que esto ha sido un cambio de mentalidad desde el principio, porque estábamos acostumbrados a la ganadería tradicional, que es lo nuestro. Entonces nos acostumbrábamos a ver los cuadros muy amplios, libres de árboles, y pensábamos que era lo mejor, y es totalmente falso, es todo lo contrario. Lo que estábamos era degradando el suelo en gran medida, destruyendo nuestras pasturas, y en esta situación lo que realmente deseamos es ganar, que es obtener la mejor producción y realmente un ambiente más limpio y más sano, ¿no? Sí. Por último, y no menos importante, nos va a exponer Martín Caicedo, quien nos hablará un poco de los avances que tenemos con el proyecto de ganadería sostenible. Adelante, Martín. Sí, muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes esta experiencia y el avance que hasta el momento hemos podido desarrollar en cuanto a la implementación de las medidas de adaptación al cambio climático en los planes de manejo de finca. El proceso de implementación inicia a partir del mes de abril. Después de una larga suspensión de actividades por la situación que estamos viviendo del COVID-19, tuvimos que detener las actividades por casi 40 días, lo cual implicó un retraso considerable en este proceso. Iniciamos, luego de retomar nuevamente las actividades, iniciamos a finales de abril, y por estrategia comenzamos a desarrollar estas actividades en dos provincias, que es Coclé y Veraguas. Estratégicamente porque considerando el estado de emergencia del país y el tema de los cierres por bioseguridad, temíamos pues que no podíamos avanzar hacia otras provincias y nos concentramos a avanzar en Coclé y Veraguas por si las cosas pues se agravaban. El proceso inicia con las medidas estructurales. Nosotros se consideraron 6 medidas aproximadamente, lo que fue la instalación de redistribución de bebederos, la construcción de vados, abrevaderos y pozos profundos,
Se realizó un diagnóstico de 10 fincas críticas para tener más o menos una línea base sobre el tema del agua y ver cómo podemos abordar el tema para dejar mejores medidas implementadas en cada finca. Se realizaron acuerdos de interacción entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, productores del área de Veragua y el consorcio para abordar este tema, sobre todo el agua. Y hemos trabajado en el tema de restauración y rehabilitación de reservorios de agua y cercado de fuentes. Todo este proceso se comenzó a desarrollar a través de los planes de manejo de fincas. Se hicieron consensos con los productores, el proceso de validación de planes de manejo de fincas, que fue algo que se abordó de manera individual, que fue una estrategia que tuvo que ser cambiada porque inicialmente se pensaba hacer de manera grupal y por el tema del COVID tuvimos que abordar esto de manera individual y esto también fue bastante prolongado. Se inició comprando los materiales e insumos que se requerían para la implementación, entre ellos pues lo que fue el material de cercas, semillas de pasto, los sistemas de agua, alambres de púa. Todo esto pues se fue comprando de acuerdo a las necesidades que se fueron identificando en cada finca y se distribuyeron iniciando por las provincias de Coclé y Veraguas. Siguiente. Una vez entregados los insumos y materiales, comenzamos con el establecimiento de cercas vivas. Esto corresponde pues, al cercado de los perímetros de las 5 hectáreas que iban a ser intervenidas por el proyecto. Una para asegurar el área de intervención, que era el área de pastura, establecimiento de árboles, etcétera. Se trabajó en el tema de cercado de los alrededores del área de intervención. Siguiente. El tema de señalización de fincas, que también fue parte de los compromisos de divulgación del programa. En cada finca se instalaron letreros, ¿verdad? Con el título del proyecto y los participantes en este proceso. En medidas no estructurales que corresponden a lo que es plantación y manejo de árboles dispersos, en potreros, establecimiento de cercas vivas, establecimiento de bancos forrajeros, conservación de suelo, siembra de pasto, división de potreros y ensilaje. Todas estas fueron las medidas que fuesen consensuadas de manera generalizada en los planes de manejo de finca y en las cuales comenzamos a intervenir. Siguiente. En cuanto a plantación y manejo de árboles dispersos en potreros, estuvimos hasta la fecha entre las 3 provincias, Coclé, Veragua y Herrera, podemos por lo menos, se han trabajado 116 hectáreas con árboles dispersos en potrero, lo cual representa el 19.35% de las superficies intervenidas con los sistemas silvopastoril y un 35.8% de las fincas implementadas. Esto pues es lo que hasta el momento hemos estado desarrollando en cuanto a la implementación de árboles dispersos en potrero. Siguiente. En la gráfica podemos observar en la primera gráfica a la mano de izquierda, observamos en una de las fincas donde estamos estableciendo un árbol de aproximadamente 3 metros de altura. Hemos manejado diferentes especies de árboles, entre esas pues están el guayacán, el cedro, el caoba, etcétera. Y este es uno de los sistemas que estamos estableciendo, un sistema 3 bolillos de distancias de 20 por 20 para el sistema silvopastoril. En la siguiente gráfica, en la siguiente imagen, atrás por favor, observamos pues, otro sistema establecido a la mano derecha, donde hay productores participando. Eso fue un día de campo, productores participando en el tema de los diseños de los sistemas silvopastoriles. Ahí estamos trabajando un diseño lineal de 20 metros de separación y 3 por 3 en plantones. Esto es lo que llamamos un sistema de cultivo de pasto en callejones. Y en la otra estamos observando un árbol existente en la finca donde también se le ha estado dando manejo para que no se convierta en un estorbo para la pastura en la finca. Siguiente. Como mencionaba, nosotros estamos utilizando diferentes métodos de siembra. Recordemos que este es un proyecto de compartir experiencias y transferencia de tecnología y conocimientos, y las 5 hectáreas son modelos para los productores que ellos puedan replicar en el resto de su finca, por lo cual pues no estamos trabajando con modelos únicos en la finca, sino que estamos haciendo una combinación de diferentes alternativas de sistemas silvopastoriles que pueden ser desarrollados en la finca como medidas de adaptación al cambio climático.
En este sentido, pues estamos trabajando los sistemas mencionados anteriormente, lo que es pasturas en callejones, trabajando árboles en líneas de diferentes especies. Generalmente estamos utilizando especies de rápido crecimiento nativas, lógico del área, que sean nativas del área, de rápido crecimiento, de copas no muy densas para que no se conviertan en una competencia en los pastos, y también algunas especies que nos den diferentes usos o beneficios en la finca. Bien, entre las especies, como les mencionaba, las especies utilizadas hasta el momento, estamos utilizando cocobolo, estamos utilizando el cedro, el amarillo, el corotú, el espavé, guayacán, laurel, mango, que algunos productores se han interesado también por frutales en sus fincas, marañón, roble y el zorro. Estas son las especies más comunes que hemos estado utilizando, y lógico porque también es lo que hemos podido conseguir en los viveros de las áreas. La adquisición de plantones para la implementación de estos sistemas parte, en principio, el proyecto dice implementa un vivero en acuerdo con un productor particular, se desarrolla un vivero para producir la mayor cantidad de árboles o garantizar la producción de árboles, y en ello pues logramos producir aproximadamente 8.500 plantones. Nuestra meta era tratar de producir aproximadamente 10.000 plantones, pero dado por el tema de la pandemia, incluso que nos afectó desde el principio del establecimiento de los viveros, tuvimos pérdidas considerables y afortunadamente pudimos rescatar, después de incorporarnos a las actividades, parte del proceso y lograr producir aproximadamente 8.500 plantones. Estos 8.500 plantones de las especies que ven en la vivipositiva, ya el 90% ha sido extraído del vivero y llevado al campo y están ya establecidas en las fincas. También hemos adquirido en otros viveros de la localidad, del área, hemos adquirido aproximadamente hasta la fecha 3.000 plantones de las diferentes especies, que también han sido distribuidos entre las diferentes fincas y se están estableciendo en las parcelas de las áreas de intervención. Todo esto bajo los sistemas silvopastoril y en el tema de conservación de fuentes de agua. En el tema de conservación de fuentes de agua o conservación de suelos, muchas de las fincas, como se presentaron en los videos, ¿verdad? El 90%, el 99% de las fincas realmente tienen problemas de moderado a alto, problemas de degradación de suelo. Esto producto pues de la poca presencia de vegetativa, más que nada entre árboles y pasturas dentro de la finca. Son praderas prácticamente de puro pasto, con poca arborización, un sobrepastoreo, poco bajo manejo del área. Todo esto ha sido producto ha propiciado el proceso de erosión de suelo y se han perdido grandes cantidades de suelo, sobre todo la capa fértil de suelo de las fincas. En este proceso pues, hemos venido trabajando en lo que es la implementación del establecimiento de árboles en la finca, mejora de las pasturas, porque las pasturas tradicionales, las que se manejan en el área, ya no son compatibles con el tema del cambio climático. Entonces estamos tratando de implementar pasturas más competitivas al tema de cambio climático, con mayor producción de vegetación, mayor cobertura de suelo y sobre todo mayor concentración de nutrientes y proteínas para los animales. En el tema de los reservorios de agua o fuentes de agua, estamos trabajando con barreras vivas, en este caso utilizando vetiver o árboles, incluso plantando árboles para protección de suelo y reducir la pérdida de suelo en las fuentes de agua y suelos. Siembra y manejo de pasto. En la siembra y manejo de pasto, entre las 3 provincias que estamos abordando, Coclé, Veraguas y Herreras, hasta la fecha tenemos un avance de un 84% del total de las superficies comprometidas. Esto en relación a las 600 hectáreas que el proyecto tiene como compromiso de intervenir en los sistemas silvopastoriles. Tenemos un avance de un 84,1% y el cual se distribuye en las diferentes provincias. Como pueden observar aquí, ¿verdad? Está en el área de Coclé, Veraguas
y Herrera, 370 hectáreas en el área de Herrera, 95 hectáreas en el área de Veragua y 40 hectáreas en el área de Coclé. Como ven en la diapositiva, cómo está distribuido los productores, tenemos 10 fincas trabajadas en el área de Coclé, de las cuales 8 ya han implementado los pastos mejorados. De esas son 5 por 8 son 40 hectáreas. En el área de Veragua, 20 fincas, 19 ya con implementación de pastos mejorados, 95 hectáreas aproximadamente ya establecidas. En el área de Herrera, que tenemos 90 fincas, de donde está la mayor concentración de las fincas del participante del proyecto, tenemos 300 hectáreas ya establecidas y 74 fincas ya en cumplimiento de este proceso. En las imágenes ven cómo los productores pues participan en este proceso. En la primera imagen, un productor utilizando uno de los equipos de boleadora que ha facilitado el proyecto y que ha enseñado a los productores también a utilizar para ser más eficiente y una mejor distribución de las semillas y pastos. Ahí vemos a un productor distribuyendo, creo que en este caso estaba fertilizando el pasto establecido. En la siguiente imagen ven a un productor ya con la pastura establecida por el programa, apoyada por el programa, ven cómo ya ha desarrollado y vemos una mejor cobertura de suelo, follaje y una mayor producción de pasto para su ganado. Y en la otra diapositiva vemos a otro productor donde ven que ya el pasto prácticamente lo cubre, solamente ya se le ve el rostro. Ese es parte del proceso de implementación de los avances que tenemos hasta la fecha. De las variedades sembradas, estamos trabajando con la braquiaria brisanta, con un híbrido de la marandú. Tenemos la bombaza, que es la Panico Máximo, y la braquiaria brisanta, híbrido de la piatá, y la de cumen. Estas 4 especies fueron las especies identificadas como experiencia ya en el área, de las que mejor se han adaptado y que los productores pues le tienen más confianza. De los pocos productores que han establecido pastos mejorados y de los programas que el Ministerio ha venido desarrollando, estas son las variedades que son más adaptables a la zona y por las cuales nos hemos inclinado. Aquí no se ha impuesto ningún tipo de variedades, sino que hemos trabajado con esta variedad. Y en cada finca pues se ha distribuido variedades de acuerdo a las condiciones de los suelos y de la topografía de la finca. En cada finca por lo menos hemos establecido 2 especies dependiendo de las características del suelo. Como máximo hemos establecido 2 especies para que el productor pueda también igual hacer una comparación a futuro y ver cuál de estos pastos puede ha sido el más aceptable en el área. Divisiones de potreros con cercas vivas. Las divisiones de potrero pues es una medida muy fundamental en el proceso del manejo de las pasturas y el manejo de la finca. En este sentido, pues hemos tratado de organizar, hacer una planeación del uso de ese suelo de las 5 hectáreas y de acuerdo a la carga animal que se maneja en la finca, asimismo hemos diseñado el número de mangas para cada finca. Hemos establecido como un parámetro mínimo de 5 divisiones o 5 praderas en cada parcela de 5 hectáreas, o sea que estamos hablando de 1 hectárea por pradera. Hay fincas que se han manejado en menos extensiones y más cantidad de divisiones. Estamos hablando, hemos llegado a un máximo hasta de 10 divisiones en 5 hectáreas, un promedio de 4.000 a 5.000 metros cuadrados por pradera. En este sentido, pues hemos avanzado en un 29% de las divisiones de potreros de acuerdo a las fincas participantes. Este proceso está actualmente, es lo que estamos desarrollando actualmente, y debido pues a uno de los problemas principales que hay en la zona, que es la mano de obra, los productores pues no han podido avanzar al tanto porque también igual tienen otras actividades que abordar. Creo que mencionó la compañera Ima Ávila de que estas fincas generalmente son manejadas por los propios productores o dueños de fincas y familias, porque hay una escasez de mano de obra. Así que nosotros pues hemos tenido que también hacer esfuerzos y estrategias para poder avanzar un poco más en las actividades, y en eso hemos creado algunas jornadas de trabajo como apoyo a estos productores. El programa ha establecido jornadas de trabajo en las cuales el proyecto ha aportado mano de obra adicional para poder
avanzar en el desarrollo de estas actividades. Ahí ven las imágenes donde están productores técnicos del programa y familiares trabajando en este desarrollo de las divisiones de potrero. Para las divisiones de potreros, generalmente estamos trabajando con cercas vivas, cercas eléctricas. En las cercas vivas estamos utilizando especies como el carate, la Brucera cimaruba, el balo, Glicidia sepium, el ciruelo, que es el Espondia púrpura, y otras especies maderables nativas que también se incorporan dentro de las cercas vivas, maderables y frutales. En la elaboración de ensilaje para el tema de seguridad alimentaria, que es uno de los problemas más grandes que tienen los productores en cuanto a cambio climático o a productividad, se ha venido apoyando en el tema de los bancos de proteínas y la elaboración de ensilaje. En estas imágenes vemos donde el equipo técnico y productores trabajando en este proceso, que fue una actividad que se hizo a inicios del proyecto, donde productores ya tenían dentro de sus fincas estas medidas implementadas, y solo como apoyo y orientando nos incorporamos a ella y se apoyó en el tema de elaboración de ensilaje. El proyecto facilitó para este proceso algunos materiales tales como bolsas, plástico y equipos para picar el pasto. También se aportó aportes económicos para el alquiler de maquinaria, y en conjunto logramos trabajar con más de 4 productores haciendo una gran cantidad de ensilajes para la parte de seguridad alimentaria. Como proyecto estamos en este momento iniciando el proceso también de fortalecer estas áreas en el campo, estableciendo nuevas parcelas o fortalecer parcelas ya existentes con bancos de proteínas para corte, para la estación crítica, tal el caso como utilizando especies como el botón de oro, el balo, se va a utilizar el balo, botón de oro, Cuba 22 y caña. Bueno, en nombre del equipo técnico ejecutor del proyecto, de los 120 productores socios del proyecto, pues estos han sido los avances que hemos venido desarrollando. Todo esto en función a reducir la vulnerabilidad climática y dejar resiliencia en las fincas ganaderas para el cambio climático. Muchas gracias y a la orden. Gracias, Martín, por su presentación. Ahora veremos un video de la finca del socio productor Ángel Villaneros, padre e hijos, para el desarrollo de su finca y que sea sostenible. Hemos ido trabajando fuertemente, claro, que no trabajábamos de la mejor manera porque no teníamos las herramientas ni las verdaderas capacitaciones de cómo hacer productivo una finca. Eran extensiones de terreno muy grandes, los pastos no tenían la durabilidad con las capacitaciones que nos daban a través del Fondo de Adaptación, la Fundación Que Natura. Nos dieron las herramientas de cómo poder más eficiente una finca, dividiendo todas. Aquí son un proyecto de 5 hectáreas, de estas 5 hectáreas se hicieron 10 mangas con un corredor, vamos a tener unos bosques para poner más eficiente. Entonces, viendo esto y viendo lo eficiente que es, nos dijeron que más o menos la circulación de los terrenos, y además eran 10 mangas, y nosotros nos pusimos a pensar, 10 mangas, para que vuelvan a la primera necesitamos desde ya empezar a replicar este método para que este proyecto que nos están encaminando tenga durabilidad. Entonces, por tal razón, hemos duplicado 10 hectáreas colindantes a esta área con la continuidad del mismo corredor. Igual, tenemos 10 mangas y más abajo que ya hemos estado comprando los materiales, la continuidad también del corredor para que sea mangas rotacionales, incluyendo todo esto. Estas exposiciones nos han dado una perspectiva de lo que el equipo del fondo y los socios productores están haciendo para alcanzar las metas, que es la resiliencia al cambio climático. El fortalecimiento de capacidades de socios productores y técnicos del sector es fundamental para lograr
resultados sostenibles. Las buenas prácticas en los sistemas silvopastoriles reducen los riesgos climáticos.